Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mentes curiosos que nos acompañan. Somos Heréndira y Gaby, madres, terapeutas y amigas. Y estamos muy felices de que nos acompañen una vez más a este episodio de Terapia entre Amigas. Un espacio donde las conversaciones son desde la mirada de la terapia gestal y desde nuestras propias experiencias. Claro, Gaby. Y hoy tenemos un tema, pues, intenso. Intenso y muy cotidiano y muy como de propio de todos los días. ¿Cuál es nuestro tema, Gaby? Nuestro tema de hoy es ansiosas pero funcionales. ¿Ansiosas? ¿Somos ansiosas? Estamos ansiosas, ansiosos y aún así funcionamos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con nuestras familias. ¿Qué tanto la ansiedad se apodera de nosotras y qué tanto nos deja accionar? Sí, totalmente está presente en nuestras vidas. Yo creo que también como parte de nuestro equipo, como seres humanos, y creo que lo importante es conocerla para poder darle precisamente esa funcionalidad, ¿no? ¿Qué es eso de la ansiedad? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la experimento? ¿Cómo la llevo a mi vida cotidiana? Y es un tema muy, muy interesante porque siempre está presente en terapia. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente, pero además me parece que nuestro sistema, tal cual como lo conocemos, laboral, social, de seguridad, etcétera, es un sistema ansioso, es un sistema que provoca y propicia estados de ansiedad a los que prácticamente nos tenemos que acostumbrar, no vamos a decir naturalizar porque no son naturales, pero sí nos los apropiamos para funcionar en este sistema también ansioso. Claro, ¿no? Exigente, y rápido y líquido, ¿no? Líquido. Y sobre todo porque una cosa te lleva a la otra y a la otra, y cuántas veces tenemos realmente espacios para integrar las experiencias que estamos viviendo. Es correcto. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas que siempre utilizamos para guiarnos en este podcast tan nutritivo en Terapia entre Amigas? ¿Te parece? Sí, me parece, dale. Y empezamos con la primera pregunta. La primera dice, ¿qué te dice tu cuerpo cuando sientes ansiedad al despertar? ¿Es una alerta real? ¿O un hábito de perfeccionismo que podemos cuestionar juntos? Pues aquí sería bastante interesante poder leerles cuando nos estén escuchando, si detectan algún síntoma corporal, no nada más al despertar, sino en el transcurso del día que esté ligado a la ansiedad. Porque muchas veces cuando llegan los pacientes a terapia y te dicen, estoy muy ansiosa o ansioso, ya los síntomas son demasiado evidentes, ¿no? Taquicardia, sudoración, ya no pueden dormir. El síntoma ya es muy evidente. Está disparado. Ya está disparado, ya está incluso agarrado a tu funcionalidad. Pero ¿cuáles serían estos síntomas previos que nos están indicando que nos estamos adentrando a estados ansiosos? ¿Cómo cuáles? Pues sería, mira, yéndonos a la pregunta a mí me hace cuestionarme esta parte de, ¿es una alerta real? O sea, yo creo que de lo que hay que partir es de conocer esa ansiedad, ¿no? Como poniéndole una voz o incluso un color o una forma, y yo creo que hay que irla conociendo, sabiendo cómo la vivo, cómo la experimento y esos síntomas de los que hablo, ¿no? Porque a lo mejor a mí se me presenta la ansiedad comiendo demasiado, o a ti, por ejemplo, con la sudoración, y va ligada por lo general a los pensamientos que vamos también a ir como abordando a lo largo de la sesión, ¿no? Claro. ¿Qué pensamientos son los que están ahí también presentes, que hacen que mi cuerpo reaccione y se presente como la ansiedad, ¿no? Y por eso la alerta real o no, pues precisamente porque la ansiedad está enfocada a pensamientos catastróficos y escenarios, claro, que todavía no están ocurriendo y que mi mente me lleva a esos escenarios sin quedarme a lo mejor con la perspectiva del aquí y el ahora. Claro, porque es que el pensamiento es muy rápido. Y el pensamiento está ligado a lo que queremos o no queremos que suceda, pero no nos trae a este momento en donde podemos revisar si paramos, si observamos, si realmente está sucediendo el evento. Sí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué te dice tu cuerpo cuando sientes esa ansiedad? Pues bueno, cada persona la va a vivir de manera diferente. Sí. Entonces, hay síntomas
que son muy evidentes, como lo decía Gaby, a lo mejor taquicardia, sudoración, falta de sueño, acciones compulsivas como comer, como tomar licor, como acciones como fumar, por ejemplo, que tienen que ver, pero en lo microscópico son acciones muy pequeñitas que son muy diferentes en cada una de las personas y que tenemos que estar muy atentas y atentos para revisar cómo es para mí cuando despierto y siento no sé, se me hace tarde, hoy tengo una junta, voy a llegar, alcanzo a llevar a la escuela, hay mucho tráfico, ¿no? Y todos esos pensamientos que se empiezan a tropezar unos con otros y no nos dejan incluso a veces respirar conscientemente, ¿no? Exacto. Desayunar conscientemente. Contactar contigo con la experiencia de aquella hora. Claro, incluso la rapidez. ¿Se dan cuenta cuando nos estamos poniendo la crema, maquillando, cepillando el cabello, los dientes? ¿Cómo lo hacemos? O sea, queremos hacer súper rápido. La rapidez, queremos hacerlo todo rápido y no lo hacemos consciente, porque la conciencia implica un ritmo más ralentizado. Claro, ralentizado, así es. Sí. Y es que cuando los síntomas ya están disparados, resulta muy complicado ralentizar. No, claro, el síntoma ya se disparó. Exactamente. Y hay que atender el síntoma. Exacto. Aquí la cuestión es ¿qué tanto podemos cuestionar en ese momento o qué hacer para cuestionarnos en ese momento donde el cuerpo empieza a hablar? Claro. Cuando el cuerpo empieza a hablar, es hablar con él, así como estamos platicando tú y yo, tomarnos a lo mejor esos 2 segundos y respirar. Claro. Con tu propio ritmo de respiración, aquel ritmo que te ayude a contactar con la experiencia del aquí y del presente. Y hay técnicas, por ejemplo, del 5x5, 5 cosas que ves, 5 cosas que puedes oler, 5 cosas que puedes oír, 5 cosas que puedes tocar. ¿O se me está yendo alguno? ¿De los 5 sentidos? De los 5 sentidos, pero sobre todo la parte de poder, cuando estás sintiendo este síntoma, es poder pausar. Y pensamos que no tenemos tiempo de pausar, porque pues se me hace tarde, ya no llego, pensamos, pero si pausamos el pensamiento, podemos entonces tomar acción en la respiración, en técnicas específicas como las que tú comentas, en donde ya mi síntoma se disparó y necesito regresar aquí y voltear a ver a mi alrededor, ¿no? Y es que, Ere, tocar tierra. Sí, claro, pero fíjate, Ere, pausar es ¿por qué seguimos caminando y por qué seguimos viviendo la ansiedad? Porque hay un movimiento que es el que conocemos. Aterroriza pausarse, porque no se siente padre, es displacentero. Sigues sintiendo tu corazón, los síntomas, y no quieres parar porque lo disfrazas con conseguir, con tener esa energía, que de alguna manera es parte de tu equipo. Entonces, también el permitirte conocer esas sensaciones que pueden llegar a ser displacenteras, te pueden dar la oportunidad de aprender a manejarlo. Claro, porque en estados, por ejemplo, como la ansiedad, lo displacentero se puede convertir en algo totalmente sólido, totalmente placentero, que nos lleve a un equilibrio. Pero como no lo sabemos, no lo conocemos, ni estamos acostumbradas, tampoco queremos sentirlo. Exacto. Entonces, es que da miedo. Claro, da miedo. Y se siente horrible. Y prefiero seguir soportando emociones o síntomas asociados a la ansiedad porque ya las conozco. A lo mejor las viví desde que soy muy niña, muy niño, así crecí y me dijeron que eso era lo correcto. Y yo recuerdo que cuando pequeña mi mamá llegaba de levantarnos para la escuela, pero cualquier cosa, y nos tocaba de madrugada, no temprano, porque vivíamos lejos, etcétera. Es el sol, no es la luna, es el sol. Y era apúrate rápido, ¿no? Porque hay que llegar, porque el transporte público hacía 1 hora para llegar a la escuela, nos recogía el transporte. Y bueno, aprendimos así, no nos vamos a pelear con cómo aprendimos. Aquí la idea es poder ir descubriendo si justo eso me sirve ahora. Uh-huh. Y justo eso lo quiero seguir repitiendo o puedo hacerlo diferente. Es correcto. ¿Verdad? Okay. Ahora que lo cuestionamos juntos, pues estamos arrancando el tema. ¿Te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Sí, claro, vamos. Ok. En tus relaciones, ¿qué miedos del pasado se activan
cuando sobrepiensas una y otra vez. ¿Cómo podrías practicar una pausa compasiva? Ok, ¿qué miedos del pasado se activan? Pues para empezar habríamos que revisar qué es lo que me hace sentir la ansiedad. Nuestras creencias. ¿No? Pueden ser nuestras creencias. Experiencias. Sí, o claro, porque lo que pienso que va a suceder está arraigado a algo que ya me sucedió, aunque no esté pasando en este momento. Mi equipaje. ¿No? Mi equipaje. Claro. Es una experiencia que también es válida integrar y reconocer, porque pues no es como que me la invento, ¿no? En algunas ocasiones sí puede ser inventada, pero la mayoría de las veces sí tiene que ver con experiencias reales. O sea, sí me pasó eso que ahorita me está activando esa ansiedad. Fíjate que ayer yo escuchaba a un psicólogo que decía algo muy interesante y ya no tuve tiempo de terminar de escucharlo, y él decía: los escenarios ansiosos, catastróficos que sobrepensamos y que nos generan estas reacciones de ansiedad, los hacemos se los compramos a la mente. Uh-huh. Es decir, es algo que conozco o que de alguna manera ahí está. Ninguno piensa, voy a ser abducido por un ovni. Claro. ¿Cachas? Entonces habrá es como, algunos que sí. Sí, pero es como demasiado fantástico. Por lo general es como, ay, ¿y si no lo voy a lograr? ¿Y si me va mal en el trabajo? ¿Y si no logro pagar mis deudas? ¿Y si no logro pagar la letra de mi coche? Uh-huh. Y se va y sobrepiensas lo que no voy a poder lograr, pero en esa cotidianidad. Entonces, mi mente me convence de esos escenarios catastróficos, ¿no? Y me pareció simpático e interesante lo que él estaba planteando, porque no nos lleva a otros escenarios que son demasiado, de repente, fantásticos, ¿no? Como lo que él decía. No, y que cuando trabajamos, por ejemplo, técnicas de neurolingüística, justamente hacemos esa misma función que hace el pensamiento catastrófico, pero a la inversa, de manera consciente. Ajá. Es como cómo me implanto una idea que sí sea tranquila, benéfica, positiva, lo que yo necesite, de manera mental, para que se incorpore a toda mi funcionalidad corporal y pues en todos mis cuerpos, ¿no? En todos mis sistemas. Porque pues el pensamiento catastrófico ya está arraigado. Uh-huh. Entonces, obviamente está ligado a emociones del pasado, miedos, circunstancias dolorosas, fracasos reales, pérdidas, duelos, rompimientos. Sí. Entonces, y así vamos a nuestra siguiente experiencia, porque como no se integró, en la mayoría de los casos no alcanzamos a integrar la experiencia, a acomodarla, a limpiar el terreno y volver a acomodar la experiencia nueva para que venga otra experiencia con sus propias particularidades, sino que entramos a la experiencia de manera tan rápida que entramos con el bagaje de las anteriores. Y eso es lo que pasa con el pensamiento y las sensaciones ansiosas. Sí, completamente. ¿Y cómo sería practicar una pausa compasiva? Okay. ¿Cómo podría yo ser compasiva conmigo mismo cuando sobrepienso y tengo estos escenarios catastróficos que me llevan a tener los síntomas de la ansiedad, ¿no? Yo creo que es reconociéndolo. Primero reconociéndolo. Reconociéndolo que está bien, diciéndome a lo mejor está bien sobrepensar, tengo miedo o tengo enojo o cuál es la emoción que está presente ahí para que yo la pueda gestionar. ¿No? Estoy miedosa de que no me salgan las cosas bien. ¿De dónde viene esto? ¿No? Porque aprendí que tengo que hacerlo todo bien. ¿Tengo que hacerlo todo bien? No. Puedo ser humana, puedo aprender también de mis errores, y yo creo que no hay nada más compasivo que querer integrar todo lo que ocurre en tu cuerpo. Claro. Integrar los pensamientos y desde el lenguaje, porque a veces decimos, ay, es que la mente me lleva, es mi mente. Sí. Y lo que yo me digo a mí misma son mis palabras. Es mi diálogo interior, es mi mente, y me responsabilizo para poder integrarlo. Creo que tiene que haber esa responsabilidad de decir, soy dueña de lo que pienso, de lo que siento, de lo que actúo, para que yo pueda gestionarlo. Claro, y sobre todo siendo compasiva en el sentido de que cuando ya estamos haciendo ciertas técnicas o estamos tratando de darnos cuenta, pues entonces ser compasiva, porque nos va a pasar que el automático se va a seguir presentando. El pensamiento automático, la acción automática, ¿no? Híjole, ya me acabé la rebanada de pastel. O sea, si yo no como eso, ya no puedo comer. O ya me volví a desvelar cuando yo necesito dormir mis horas para poder estar
más clara, más lúcida, no sé, ser compasiva en ese sentido. Me equivoqué, pero lo vuelvo a intentar hoy. Hoy me estoy igual lavando los dientes, así que hasta parece que me quiero sangrar porque voy rápido, porque lo estoy haciendo fuerte. Entonces, ahí darme cuenta y ser compasiva. Sí, cierto, lo estoy haciendo así, pero lo puedo cambiar y puedo bajar la intensidad, ¿no? Ponerme la crema con suavidad, bañarme con suavidad, claro. Escoger mis verduras y mis frutas cuando voy al súper. súper. El tiempo de sentir también. De sentirlas, de olerlas. Digo, no siempre tenemos ese tiempo, pero a veces sí podemos tomarnos unos minutos para... A mí me pasaba, Gaby, no sé si recuerdas que alguna vez te lo comenté, que cuando iba al súper, y pues normal, hasta que empecé a ser consciente de cómo agarraba el carrito. Entonces el carrito yo lo agarraba con una fuerza, o sea, me empecé a dar cuenta de cómo tenía las manos, los dedos tiesos, toda mi fuerza estaba ahí y solamente tenía que empujar el carrito, no necesitaba contigo. Toda mi fuerza ahí. Claro. O sea, qué bueno que tengo esa fuerza, pero ahí no era funcional. Claro. Era un estrés, una tensión acumulada, y cuando me di cuenta del mínimo esfuerzo que necesito para empujar el carrito, fue como que, ¿no? Sí, entonces, claro. puedo darme ese permiso de utilizar mi recurso como yo quiera, donde yo quiera, con la intensidad que yo necesite, no siempre igual. Y en el proceso, algo que mis pacientes me han enseñado es permitirte un sesgo, un margen de error. No es lo mismo, practiquen desde el diálogo interior, decir tengo que, a decir elijo, deseo, quiero, estoy aprendiendo, y revisen cómo es incluso pronunciar esas palabras, cómo es decir tengo que, pesa, agobia, cansa, a decir estoy aprendiendo. De alguna manera hay una parte en la que me puedo permitir como ser humano y tener este sesgo, ¿no? Y seguirlo practicando, ¿A qué me refiero con practicar? A la conciencia y a insistir en esta parte de estar lo más posible en la experiencia del aquí y el ahora. Claro, que también es un ejercicio que podemos ir aprendiendo, ¿no? Totalmente. Ok, vamos a la tercera. ¿Sale? Durante una reunión estresante, ¿qué pensamiento ansioso te domina? Exploremos cómo transformarlo en una afirmación de autoconfianza. Ok. También es importante que antes de contestar podamos definir qué es lo que es estresante para mí, qué situaciones, qué entornos, qué personalidades, qué investiduras, ¿no? Me estresan a mí, porque hay personas que no se estresan con lo mismo que me estreso yo, claro, ¿no? Hay personas que están muy cómodas con la exposición, por ejemplo, en medios, con la exposición en exterior, con reuniones que tienen a personalidades de diferentes rangos, que están muy cómodas y no les preocupa. Sin embargo, hay otras que dicen, no, yo no puedo estar en una reunión así porque no sé cómo voy a hacerle, ¿no? No puedo ir a una entrevista porque no sé qué voy a decir. Claro. Entonces, primero habría que revisar y que aborden ustedes y exploren qué entorno es el que me estresa. Y ya que entendemos ese entorno y sabemos por qué me estreso ahí, pues entonces sí, qué pensamiento es el que predomina. Sí, claro. Es el merecimiento, no merezco estar aquí, a lo mejor no es mi entorno, esta gente tiene mucho dinero, sabe mucho. Sí, entran, ¿no? Sí, entran los introyectos. Los introyectos, pensamientos también de no merecimiento, o tiene que ver con a lo mejor de que yo no doy el ancho, no sé, a lo mejor pues estas personas no me conocen, nunca me van a aceptar. ¿Cuál sería el pensamiento que más nos atormenta? Y también dependiendo del entorno. ¿A ti te ha pasado alguna situación así? Sí, claro. He tenido reuniones, por ejemplo, creo que también tiene que ver con la etapa de vida en la que atravesamos. Y otra vez regresamos a lo que decíamos en el primer episodio, que no es como un producto acabado. O sea, siempre se van, desde mi perspectiva siempre va a haber reuniones estresantes, y no es cómo yo reacciono a esas reuniones estresantes. En alguna ocasión, a mí me pasaba, no en una, siempre, o casi siempre, en las reuniones donde teníamos que
como que hablar o dar una opinión, pero tenía que ver, como dices tú, quiénes eran las personas que me rodeaban. Entonces yo no es que dijera, ay, fulanita de tal, doctorado en tal cosa, fulanita de tal, maestría en tal, ¿no? Pero ahí estaban sus humanidades y estaba yo como muy consciente o inconsciente del peso y ahora, ¿será que yo puedo aportar algo? ¿Será que yo puedo decir algo de valor o algo que aporte? Claro. Y entonces me daban unas taquicardias, pero unas taquicardias antes de hablar. Y entonces, ¿cómo aprendí a manejarlas? Las conocía, dije, ya llegaron estas como lluvia así torrencial, ya sabes, como almohadazos, ¿no? Pero si es que si no hablo, si no brinco esta barrera, si no... Me quedo aquí atorada. Tengo una voz y quiero hablar, quiero decir lo que pienso. Y lo hacía. Con la taquicardia, ¿cómo? Sí, ¿no? Así es. Porque, oye, eso es muy interesante, Gaby, porque luego pensamos que por hacerlo consciente el síntoma va a desaparecer mágicamente. No va a desaparecer. No desaparece. No. Lo manejo, lo recibo y de verdad, inmediatamente, con todo y síntoma. Y después de tener ese síntoma, entonces ya... No te quiero platicar cómo terminaban las reuniones, exhausta. Porque hay una energía desbordada. Y a lo mejor un sobreesfuerzo también, ¿no? Pero esa energía la utilizas para dar el siguiente paso, que es de qué otra manera puedo manejarla. Porque puedo querer evitarla o salirme de la situación o caminar, pero entendí o quise o elegí enfrentarla y vivirla, ¿no? No niego que es al día de hoy que sigo teniendo ciertos síntomas. De hecho, él está platicando acá, no llega a ser una taquicardia, pero es una energía rica. No es una energía funcional, que me mantiene alerta, que estoy pensando, que estoy con ustedes platicando. Y entonces me felicito a mí misma. Qué bueno que la brincaste, qué bueno que hiciste. Felicidades. No, sí, exacto. Claro, Mi estrellita, por favor. Claro, por supuesto. Porque además, cuando empiezas a ser un poquito más consciente de tus miedos, pero también de lo que sí tienes, de tus particularidades, entonces puedes hacer uso de ellas como esta pequeña caja de herramientas que sí tienes. Yo recuerdo hace muchos años que me mandaron porque en el trabajo que tenía dábamos conferencias y talleres y todo. Y me dijeron, vas a ir a dar una plática con docentes. Era algo común en mi trabajo, ya había pasado esos primeros momentos como de exposición. La persona que hizo la agenda ni preguntó, o si preguntó no me lo dijo, no me pasó todos los detalles, pero cuando yo llego al espacio era una explanada, más de 300 personas en la explanada, y eso no era una plática, era una conferencia magistral. Así estaba promocionada. Había una lona gigante con mi nombre y con el conferencia magistral, y yo me voy para atrás porque pues no es lo mismo una plática casual, claro, ¿no? Que aunque sepas del tema. Claro que estaba yo tan ansiosa porque dije, es que esto no es lo que esperan, y el pensamiento catastrófico, pues no lo puedo hacer, no voy a dar el ancho, no me va a salir bien. Conferencia magistral es otra cosa, es para gente muy, muy aquí, muy bueno. Entonces, como de todas maneras tenía que salir y tomas la decisión, ¿no? De o quedar mal, me voy corriendo, me salgo, me voy. Puedes hacerlo si es mucha la ansiedad y crees que tu vida también corre peligro, porque pueden ciertas funciones. Es cierto, claro, es funcional en ese sentido. Y pueden ciertas funciones corporales bloquearse a tal manera de tener un paro cardíaco, claro, o otras cosas. Entonces, si no ese es el caso y tú te puedes autorregular, sacar... Exacto. tus herramientas, ¿no? ¿Yo qué hice? Pues lo hablé abiertamente, agradecí, me presentaron, pedí un micrófono, me bajé de la tarima, exploré el caminar entre la gente para hacerlo más cercano y quitarle un poco el peso que era un peso para mí. A lo mejor no para las personas que estaban ahí, porque pues ellas van a la experiencia que les den, pero para mí sí. Entonces, cambiar la jugada a una jugada que yo pueda manejar. Exacto. Desde ese sentido, a lo que yo puedo alcanzar a manejar y que se pueda hacer. Claro, necesitas también herramientas de autocontrol, de respiración, de arraigo,
porque son las que te van a ayudar a posicionarte en momentos muy estresantes. Es correcto. ¿No? El arraigo es pararte derecha, que tu cuerpo te sostenga. Cimentarte. ¿No? Que tú sepas que tus hombros te sostienen, que tus piernas te sostienen, para que cuando respires salga la voz también. Y entre la energía vital y salga ese miedo y pues a enfrentar lo que estás viviendo en ese momento. Sí y solo sí no sea un momento que esté en riesgo tu vida, claro. ¿No? También, porque pues hay muchas situaciones estresantes que pueden poner en riesgo tu vida y que sí es mejor salirse de ahí, ¿no? Okay. Pues felicidades también. Gracias también. Ok. Dice, esa voz interna que grita, no es suficiente. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién no le enseñó? ¿No? Sí. La verdad es que sí debería de ser una materia obligatoria desde jardín, la autoestima, el autoconcepto, el fortalecimiento de la identidad, el fortalecimiento de las habilidades propias del ser humano, el desarrollo humano. Debería de ser una materia, porque aprendemos muchas otras cosas, menos cómo callar una vocecita que nos implantan, porque muchas veces son introyectos implantados, ¿o no? Sí, totalmente. Es una voz que ahí está y que nos acompaña, ¿no? Y es como un obstáculo, como algo que tenemos cargando y que podemos, fíjate, desde esta perspectiva de la terapia gestal, contar con las herramientas para evidenciar de dónde vienen, explorar de dónde vienen y desafiarlas en el momento de vida en el que te encuentres, ¿no? Claro. En el momento que tú tengas conciencia de por qué creo que no puedo hacer esto, por qué creo que no soy suficiente, entonces empezar a cuestionarte, ¿no? ¿Qué evidencias tengo de que esto que me digo es así? Claro, ¿quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? ¿O qué experiencia me sucedió que en ese momento pues no me salió lo que pensé que me iba a salir? Y pienso que justo ahora tampoco va a suceder. Claro. Porque además el pensamiento ocupa un espacio, no nada más un espacio mental, ocupa un espacio corporal. Sí. Se va instalando en el cuerpo, a veces lo sentimos en el estómago, a veces lo sentimos en el pecho, lo podemos sentir en las rodillas, etcétera, en muchos lugares. Se va instalando. Entonces, si ese pensamiento que me grita, no soy suficiente, tiene un espacio, ¿por qué no entonces podemos poner otro pensamiento que me diga lo contrario o lo que me convenga para mi mejora continua? Sí. Y que también ocupe ese espacio? Y vamos, por ejemplo, con un pensamiento que sería, ¿qué es suficiente? ¿Suficiente para quién? ¿Suficiente para quién? ¿Suficiente dónde? ¿Suficiente cuánto? ¿Cuánto tiempo? Un sufiensómetro. Sí, porque ¿cuánto tiempo? ¿No? A lo mejor ya fue suficiente, pero ¿suficiente toda la vida, todo el tiempo? ¿No? Exacto. Entonces también es cuestionar todos los pensamientos y las creencias que tenemos sobre nosotras mismas, sobre el otro o la otra y sobre las relaciones que tenemos, porque también este tipo de síntomas que tienen que ver con la ansiedad se atraviesan en las relaciones con el otro o con la otra, en las relaciones de pareja, de trabajo, con nuestras hijas o hijos, amistades, ¿no? Sí. También. Y también le agarra a uno cariño. Sacamos alguna ventaja también. Exacto, o sea, o me deja en una zona cómoda, claro, o en una zona de confort, o es preferible no cuestionarme y seguir repitiendo los ciclos o los patrones, ¿no? Que claro, me dejan ahí en el mismo lugar. Pero en instante mismo en que entre esa conciencia podemos preguntarnos ¿qué es suficiente? ¿Qué sería para mí lo suficiente? Tener claro, ok, llegué a este punto, quiere decir que lo intenté, que lo quise hacer, que puse todo mi empeño, ¿no? Y también aprender un poquito a soltar. Claro, y también validar que a lo mejor sí pensé que iba a suceder y no sucedió. O sea, validar que realmente pensé que iba a pasar, no sucedió, pero no significa que no suceda por la razón que yo pienso. Y aun cuando no suceda, claro, sigue sucediendo algo. Claro, y sigue sucediendo. No sucedió eso, pero siempre hay otra opción y otra posibilidad. Pero además lo importante es cómo y diferenciar que justo
el pensamiento por el que yo creo que no sucedió, que no fue suficiente, no necesariamente es. Aunque la experiencia me lo esté diciendo. O sea, la experiencia me puede decir, pues no te dieron el trabajo, ¿no? Mm. Y no necesariamente es porque yo no sea buena. A mí me pasó muchísimas veces, hace muchos años, que un trabajo y otro trabajo. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Hasta que una vez un reclutador, recuerdo muy bien que estaban abriendo el Sanborns de Olmeca, imagínense hace cuántos años, muchísimos. Entonces el reclutador me dice, o sea, la verdad es que no tienes el perfil para lo que necesitamos. Aquí necesitamos un perfil que no cuestione, un perfil que no pregunte, un perfil de persona que solamente acepte indicaciones, porque pues son indicaciones federales de arriba y no podemos permitirnos una mente consciente como ustedes y nosotras. Entonces, por un lado fue, bueno, gracias, no tengo el trabajo, pero por otro, gracias, ya me lo dijiste, pero por otro lado fue, claro, aquí en este entorno yo no puedo estar ahí, así como soy yo. Si yo cuestiono, si yo pregunto, si yo quiero más, si voy a estar cuestionando políticas, no es así. Entonces no es por la razón de que yo no fuera suficiente, es por la razón de que ese entorno no era para mí. Así es. Y entonces hay que buscar nuestros propios entornos, nuestras propias posibilidades y nuestras propias formas de hacer las cosas también. Claro. ¿No? Y bajar la ansiedad, por supuesto. Sí, porque te resuelves. Te resuelves, aunque la experiencia no cambia radicalmente, porque es una dicotomía también. O sea, no cambia la experiencia, cambias tú, pero si cambias tú, pues puede que cambie la experiencia. Sí, claro. Entonces, es una dicotomía. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Nos vamos a la siguiente? Sí, siguiente. Ok. Cuando otra persona nota tu ansiedad, ¿qué emoción subyacente surge primero? Usémosla como puerta para una conexión más honesta. Ok. Si alguien más nota tu ansiedad o ha notado mi ansiedad, en muchos casos sí me ha dado pena, vergüenza se podría decir. No tanto de que sepan por qué estoy ansiosa, sino porque ya es visible. Ah, ok. ¿No? Sí, o sea, es visible que estoy ansiosa. Sí. Entonces, ahí lo que podríamos hacer es ponerlo sobre la mesa y decir, sí, estoy ansiosa. Porque ocultarla, si ya es evidente, claro, pues solamente te genera más inconformidad. Pero fíjate, esa acción, si yo te acompañase en ese momento, me deja entrar y me permite acompañarte y te deja menos sola. Sí, y solo si tú seas consciente y contengas, pero ¿y si no? Y si eres una persona así, que va a subrayar y a meter el dedo en la llaga y a evidenciar. Pero aún así, yo creo que el decirlo, el salir y mostrarlo, y mostrar tu vulnerabilidad, por decir de alguna manera, ya hay un crecimiento en ti. Esa persona no te sostuvo, pero probablemente la invitación es hacerlo de nuevo para no quedarte sola en eso. En algún momento alguien te sostiene. No, y entender y te acompaña. Claro, y entender que también te puedes sostener tú. O sea, porque sí es cierto, una vez que tú lo pones en la mesa y lo abordas abiertamente, tú ya te estás sosteniendo. Y también es algo importante que podamos entenderlo. Claro. Y les doy otro ejemplo que me pasó hace muchos años igual. Tenía que dar también una capacitación muy importante a personal directivo del INEGI y yo iba llegué a la oficina con tremendo fuego por calenturas que había tenido. ¡Qué dolor! Dolor y además se ve feo, se ve mal. Entonces, pues en aquel entonces me dijeron, no, pues vas porque vas y yo. Pero vean, o sea, no quiero, no puedo, me siento mal, pero además, vean, pues ni modo vas. El caso es que fui y pues, ¿qué haces? Pues lo que hice fue decirlo abiertamente. ¿Saben qué? Anoche tuve calentura, me sentí mal, me salió un fuego. Vamos a trabajar así, la manera que mejor podamos, y les agradezco por su consideración, si en este momento, no sé, lo que sea que surja, pero ponerlo en la mesa antes de tratar de ignorar algo que es evidente, porque ya es algo que se ve, ¿no? Y es que cuando no hay esa conexión honesta con el otro, o sea, te condenas a quedarte solo con esa experiencia y vas viendo
por la vergüenza de que no se Claro. den cuenta, ¿no? Y se dan porque ya es evidente. Claro, y el precio es fuerte, Claro. ¿no? Y lo vas cargando, en mi caso, que es como en mi equipaje, es Gaby puede, Gaby es fuerte, Gaby lo va a Ella poder siempre lo hacer, puede ella siempre hacer. lo va a poder sacar. Ajá. Entonces, cuando realmente me siento mal, no me creen. Sí, es verdad. Aunque sea evidente. Aunque sea evidente, se aunque te sea note. honesta, ¿no? Y entonces he tenido que aprender a mostrarme y ser más firme, ¿no? Para que los demás sepan qué es lo que está pasando en mi interior y los síntomas que estoy teniendo, ¿no? Claro. Y entonces puede ser que la otra persona no te sostenga, pero te sostienes tú con tu verdad. O sea, cuando digo, pongo mis límites, ¿no? Pones Es tus decir, límites. te digo no para decirme sí a mí. Claro. ¿No? Estoy aprendiendo a sostenerme, mostrando esta vulnerabilidad y quiero ser honesta. Esa es mi conexión honesta. Claro. Digo, Conmigo misma. Yo a lo mejor en ese momento pude haber dicho no voy y ni modo, o me descuentan el día o lo que sea. Tomé la decisión de decir sí voy, porque también ahí estás tomando decisiones y vas aprendiendo paso 1 y paso 2. Y en el ir, pues entonces plantear al grupo de trabajo las circunstancias que estaba yo viviendo para que, y fue muy rico porque me cuidaron mucho, me trajeron té, me dieron Ay, micrófono qué para bien. que no hablara mucho, o sea, fue muy rico ver cómo las otras personas me cuidaron más, Ok. ¿no? Pero también porque lo puse en la mesa. Entonces sí es importante como ir dándonos cuenta que esta emoción subyacente que está debajo de la ansiedad, que muchas veces es miedo, O puede ser enojo. vergüenza, enojo, a veces no la queremos validar. Y por eso la ansiedad sale, se muestra, nos está diciendo algo, e ignorarla solo hace que se vuelva más fuerte. Esa es la voz funcional de la ansiedad, ¿cierto? Así es, es Así, la voz. ¡ey! Está pasando algo. No estás viendo este miedo, no Oye. estás viendo este enojo. Exacto. ¿Ah? Muévete. Esa energía ahí está. Valídalo, dilo. Valídalo. Hace rato dijiste algo bien rico, ¿no? Tengo voz y quiero usarla. Sí. Nos enseñan a hablar desde muy pequeñas y pequeños, pero no siempre nos enseñan a usar nuestra voz para que nos cuide, nos valide y nos represente a nosotras mismas o a nosotros mismos. Muchas veces usamos nuestra voz para quedar bien, para acomodarnos en el entorno, para conseguir algo, pero no siempre me representa lo que yo realmente quiero hacer o ser o tener o decir, ¿no? Yo siempre propongo por favor, tómate unos segundos para preguntarte y para contactar qué está pasando en este momento, quiero, puedo, debo hacerlo, permitírtelo, en vez de la reacción inmediata. Y es algo que se practica y se practica y se practica y luego va llegando de una manera más natural, ¿no? Y ir reconociendo tu voz cuando hacemos estos ejercicios en el espejo de di tal frase, pero no como te la diga yo, ¿no? Sino tú cómo la dirías, es ir reconociendo tu voz. ¿Qué palabras sí uso yo? ¿Qué tono sí uso yo? Si necesito poner un límite o necesito quitarme esta ansiedad, ¿cómo me lo puedo decir de manera amorosa? ¿Me hablo de manera amorosa o no me hablo de manera amorosa? ¿O me hablo de manera ruda? ¿No? Me hablo de manera pues ahí rápida. tenemos un ejercicio padrísimo para nuestras amigas y amigos, el diálogo, como me dijo a mí misma. Y que nos vayan dejando sus comentarios de si Exacto. quieren que platiquemos en otro momento de ejercicios específicos, pues bueno, se los vamos diciendo ya después, poco a poco, o si ustedes los han practicado, cómo fue su experiencia con ellos. Es correcto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, en la vida adulta, la ansiedad por planificar todo, ¿es protección o control? ¿Qué pasaría si soltáramos un poco y observamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si solo observamos? Ya desde aquí es desde una perspectiva de adulto, ¿no? Claro. Entendiendo que tenemos, digamos, más herramientas, ¿no? Más responsabilidades. Más responsabilidades, más asuntos que resolver y por supuesto que hay una necesidad de control, pero yo creo también que hay una parte funcional en el control. Claro. ¿No? También nos protege, también nos cuida. ¿Y cuándo deja de ser funcional? Cuando, querer controlarlo todo. Claro. Yo me preguntaría eso. Cuando ya me estoy tropezando con todo. Cuando ya no me ¿Te están saliendo lastimas?
cuando ya me lastimo, ya no me están saliendo las cosas, ya terminé una relación que me importaba, ya cuando este control excesivo está ahogándome y ahogando a los demás. Entonces ya, no, ya mi protección ya se está volviendo no saludable. Sí, ¿no? claro. O sea, platicamos por fuera de cámara cómo abordar este nuevo podcast desde el capítulo anterior y este que es nuevo y que surge, cómo manejar, ¿no? Cómo ser espontáneas, cómo soltar la necesidad de un guión, de tener que aprenderte algo de memoria o de tener el control de que todo salga perfecto. Uh-huh. Y algo a lo que llegamos, ¿no? Como una conclusión o algo que queremos compartir es precisamente esa espontaneidad, es ser nosotras, es que fluya, es permitirme ser humana, el que a lo mejor puedo decir algo conveniente o algo que no lo sea, y está bien, porque creo que también eso se transmite y eso se recibe de la otra parte, ¿no? Cuando alguien es como demasiado contenido, demasiado controlado, y se pierde ese flujo y esa espontaneidad, ¿no? Que queremos lograr. Y con confiando amigas, un poco amigos. También en las habilidades y en la experiencia que sí tenemos y que pues queremos compartir simple y sencillamente. O sea, la expectativa no es otra más que compartir el camino de vida que hemos tenido, lo que hemos recorrido, las historias que nos han trastocado, ¿no? Que son pues muchas, sí. Compartirla con ustedes porque seguramente a alguien le resonará, a alguien se identificará, no nada más con nosotras, sino a lo mejor con los casos, con los temas. Y también esta parte de soltar el control, platicaba yo con Gaby hace ratito, pues es justamente poder transitar entre, como adulta, tenemos que tener un control, por supuesto, hay que planificar, claro que sí, sobre todo cuando es otras personas dependen de nosotras, claro. Hijas o hijos o subalternos en nuestro trabajo, por supuesto, pero en ese control también dejarnos fluir en algunos momentos, qué tanto puedo soltar para que sea espontáneo, qué tanto puedo soltar para que no pese tanto, ¿no? Qué tanto puedo soltar para que justamente el control funcione, porque cuando el control se vuelve demasiado rígido, ya no funciona tampoco, se rompe, sí. ¿no? Se rompe y entonces ya no funciona el objetivo de planear, de programar, de controlar, se va rompiendo. O también, te deja en el mismo lugar, y como platicábamos hace rato y te confiaba, ¿no? En mi familia me decían, ¿algún otro diplomado? ¿Alguna otra cuestión que estudiar? ¿No? Porque era más como... quieres la señorita. Más quiere la señorita, y entonces era como acumular figuritas. Lo tengo, no lo tengo, ¿no? Entonces, las cartas, ¿no? Las cartas, me falta, dame 2 y así, ¿no? Ajá. ¿Qué más necesito saber, necesito aprender? Y entonces alguien de mi familia me refleja y me dice, como que ya eres la eterna estudiante, como que ya hay un momento en el que hay que como que salir un poco, ¿no? A poner en práctica lo que has aprendido. Sí, estoy en compañía de mis pacientes, con mis colegas, pero también es un ejercicio para mí, el podcast, encontrar mi voz, y usarla para compartir lo que he vivido, lo que creo y lo que pienso, ¿no? Y eso está siendo para mí algo muy nutritivo, y quería compartirles precisamente eso, porque también es soltar lo que yo conocía, que era, ok, voy a estudiar, ¿no? Y era... Lo siguiente y lo siguiente. Ajá, lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, pero luego llegué a un punto de humildad en donde creo que no tengo que saberlo todo, no claro. Quiero, o sea, quiero vivirlo, quiero compartirlo, quiero experimentarlo. Sí. Y volvemos a la parte de la ansiedad que tiene que ver con el entorno. Cómo en el entorno nos van empujando a que nunca es suficiente, ¿no? Exacto. Y si eso ya es lo hiciste la A, pues te toca la B, la C y la D. Ándale. Bueno, los hago y llego hasta allá, pues ahora sigue. ¿No? Y si ya tuviste tal puesto, ahora tienes que llegar a este y a el si ya si ya eres soltera, pues ahora cásate. Uh-huh. Y si estás casada, ten 1 o 2 hijos. Sí. Y si ya te tuviste los 2 hijos, ¿por qué no te divorcias? O sea, siempre hay una exigencia externa, y por eso hace rato hablábamos de la voz.
no siempre es nuestra voz la que nos está remitiendo esta exigencia, ¿no? Sino es el entorno el que nos los está exigiendo. Totalmente. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente pregunta? Siguiente. Y dice, bueno, hablando de la ansiedad, en una reunión social, ¿cómo podemos reflexionar sobre el espacio que estamos honrando, ¿no? Recapitulando la pregunta mejor, porque me revolví. Escapaste de una interacción social con una excusa. Reflexionemos qué necesidad real de espacio estás honrando ahí. Pues volvemos un poco a la pregunta anterior, ¿no? Que esta parte de a lo mejor si ya escapaste, ya saliste, a lo mejor tiene que ver con un asunto de supervivencia, ¿no? O de hacerte caso, de ser congruente con lo que tú quieres. Obviamente hay situaciones muy distintas unas entre otras. Por ejemplo, si estás en un momento de violencia, estás en un momento de abuso, escapar de ahí es un acto totalmente congruente con sobrevivir y vivir una vida libre de violencia, vivir mejor. Pero a lo mejor escapaste de ahí, de una reunión social, porque era demasiada ansiedad. No sé, hay personas que les pasa que los tumultos les empiezan a dar síntomas ansiosos y entonces no pueden estar en fiestas, no pueden estar en conciertos. A mí me pasa mucho que cuando voy al cine prefiero ir a horarios de matiné para estar pues alejadita de la gente. Entonces es un poco como irte dando cuenta, volvemos, qué espacios y qué situaciones me ponen a mí en conflicto. Pero si yo no lo sabía y ya estoy en una situación de conflicto, en una situación que me genera estrés o ansiedad, pues entonces evaluarla, qué tanta esta ansiedad o esta situación vulnera mi vida, vulnera mis capacidades, me ha mermado, porque por ejemplo en casos de violencia te merma todas tus funciones y no es fácil darte cuenta. Entonces escapar de ahí es un acto congruente totalmente. Y se me ocurre que la herramienta ahí sería que tanto conoces cuáles son tus límites o el espacio que necesitas para restablecerte, ¿no? Incluso cuando una persona tiene una situación de urgencia, ¿qué es lo primero que nos dicen? Aléjense, o sea, necesita espacio para aire para respirar. Y entonces yo creo que lo que honramos es a nosotros mismos o la necesidad que esté ahí presente. Claro. Mi hijo Patricio, te mando saludos, Patricio, él vive la condición de autismo. Y entonces con él he aprendido también como a conocer cuándo es necesario honrarse para poder sentirte cómodo con el espacio que requieres, ¿no? Claro. Sí, porque también es ir conociendo, volvemos, nuestras propias particularidades que tienen que ver con quién soy hombre, mujer, soy joven, soy adulta mayor, ¿no? Tengo alguna condición física, emocional, qué cosas para mí son importantes, claro, qué cosas para mí son de riesgo, y cuando las conoces siempre va a haber una experiencia que te sorprenda, ¿no? En cualquier momento estamos susceptibles a un asalto en la calle, por ejemplo. Uf. Es una experiencia que nadie queremos, pero estamos susceptibles a ella y que va a venir de manera sorpresiva. Y justamente en estas experiencias sorpresivas es donde nosotras podemos sacar nuestras herramientas si ya nos conocemos. El autoconocimiento tiene mucho que ver con saber quién soy yo en este momento de mi vida, porque a lo mejor yo era otra hace un año cuando tenía un grupo de trabajo a quien coordinaba en una institución muy acá, y era otra hace 5 años cuando estaba dando conferencias en no sé dónde, y era otra cuando era desempleada, pero esa no soy la que soy ahora, ¿no? Entonces ahora, pues quién soy, qué es lo que me motiva hoy, qué es lo que me angustia hoy, ¿no? Sí. Platicábamos el otro día, yo tengo un nene de 6 años. Entonces, justamente ahora hay cosas que yo ya no quiero hacer, que hice sin problemas hace años, como salir de noche, carretera, etcétera. Incluso en algún momento de mi vida hasta ray pedía, pero yo ahorita tengo un hijo pequeño. Y por supuesto que hay cosas que ya no... Las circunstancias cambian, ¿no? Cambian para mí, y hay cosas que ya no me voy a permitir, por ejemplo, ponerme en riesgo teniéndolo a él en pleno crecimiento. Claro. Entonces, soy diferente
ahora y justamente me empiezo a conocer también desde esta experiencia nueva, porque también esa es otra, cómo vive la ansiedad las que somos mamás, ¿no? Y las mamás de nenes pequeños o de nenes adolescentes o de hijas o hijos que O ya de se adultos. fueron. Sí, claro, ¿no? Que, que es mi caso. que ya se fueron del nido. Sí, Y claro. que entonces nuestras ansiedades se ven volcadas en la experiencia materna también, que ese sería pues otro tema para otro día. Exactamente. En las relaciones, el te amo ansioso busca seguridad externa. ¿Cómo cultivar esa seguridad desde adentro, paso a paso? Pues ¿no? es que imagínate, un te amo ansioso implica la necesidad desbordada de que me des algo que yo no puedo darme. O sea, de apegarme a ti, porque si te vas, no sé qué voy a hacer de mí. ¿Quién soy yo ¿no? si te vas? No soy nada. No sé, es más, ni me preguntes, ¿no? Me empiezo a dar, o sea, no, es un te amo un poco confuso, no es un te amo real. Desdibujado, tal vez. Y disfuncional. Disfuncional. Y que no es real, por supuesto. Tiene que ver con mi propia historia de vida, mis miedos y mis pérdidas, pero también con la del otro, que seguramente respondiendo a esta ansiedad amorosa desde alguna herida también o algún síntoma que tenga que ver con lo que él necesita, por ejemplo el control, ¿no? Yo me vinculo contigo desde la ansiedad amorosa, pero tú te vinculas conmigo desde el control y entonces hacemos la pareja perfecta, disfuncional, que se va a hacer mucho daño y que el vínculo se genera desde esas particularidades. Y la pregunta sería, ¿cómo cultivar esa seguridad desde adentro? ¿Cómo sería ese paso a paso? Yo creo que tendríamos que cuestionarnos nuestro autoconcepto, tiene que ver con el autoconcepto y también en la construcción de nuestra autoestima, ¿no? Y cómo vivimos la relación con el otro, ¿no? Cuando empiezo yo y termina el otro, y cuando termina el otro y empiezo yo, ¿no? Claro. Y es que te das cuenta que, por ejemplo, en Gestalt vemos estas relaciones confluentes, ¿no? En donde está tan apegada la relación con la otra persona que mi límite corporal, mental, sexual, se ve totalmente no mermado, sino se ve integrado al límite de la otra y del otro. Entonces yo ya no sé si realmente esto que lo quiero yo, lo quiere él o lo queríamos ambos, porque está esa línea que nos divide a los dos está totalmente integrada. No siempre para relaciones propositivas. Muchas veces para relaciones que son disfuncionales, porque entonces yo ya no puedo verme a mí nada más si no veo al otro. Estas parejas que, ustedes siempre andan juntos, ¿no? Mira, Isaac, a mi esposo, un saludo igual. Pero es esta forma que te ven como un combo, cuando en realidad una relación no somos un combo, somos una pareja que nos reunimos, nos encontramos en la vida para construir algo que ambos queremos y sí, solo sí lo queramos los dos, pero en la cotidianidad nos vamos mermando, nos vamos camuflando con el límite de la otra persona. Hay esta búsqueda, ¿no?, de una seguridad disfrazada, ¿no? Claro. Sí, porque no me doy la seguridad yo. Claro. Entonces alguien me la tiene que dar a mí también. Sí, claro. ¿Cómo hacerlo paso a paso? Creo que podría ser también desde el diálogo interior, ¿no? ¿Quién soy yo? Cuestionarme y preguntarme quién soy yo, cuáles son mis aficiones, qué espero en la vida, qué quiero hacer con mi vida, qué planes tengo, cuáles son mis metas. Claro. Qué me gusta, qué no me gusta, qué elijo, qué no elijo. Y desde las cosas bien simples, Yo platicaba el otro día con unas amigas y una me decía, yo no sé cuál es mi color favorito. Amigas de mi edad, ¿no? Es fuerte no declaración. Sé y apenas lo estoy averiguando. Y otra decía, pues yo no sé cuál es mi pastel favorito. O sea, si me preguntas, pues no sé. Porque una de dos, o el que me dan está bien, me como lo que sea, o sea, literal, me pongo lo que sea. No importa, me da igual. No importa, ya agradezco que me lo des. No importa, me como lo que me den. Claro, sí. Entonces, y desde cuestionarnos cosas bien pequeñas que parecen absurdas, pero que nos integran pedacito a pedacito. ¿Cuál es tu color favorito?
Pero si tu color favorito es el que mejor te queda, porque a lo mejor son cosas diferentes. A lo mejor a mí me encanta el naranja, pero se me ve raro en mi tono de piel. O sea, ya lo exploraron. Claro. ¿Cuál es su comida favorita? Empiecen ¿no? por preguntarse, empiecen por hacerse esos cuestionamientos que son vienen hasta en Pinterest, las listas de cómo conocerse y preguntas para hacerse y saber y explorar y ahondar y tener esta introspección que nos ayuda, ¿no?, a conocernos para poder relacionarnos de una manera más funcional con el otro. Claro, así es. Uh-huh. Y para poder decidir también, tomar decisiones más certeras con respecto a nosotras mismas, a nuestra persona. Decisiones que sean más accesibles, más alcanzables y que nos traigan autorreconocimiento. No el reconocimiento de la otra, que qué bonito es cuando la otra te dice, oye amiga, qué guapa te ves, o qué bien lo hiciste. Eso se siente muy bonito y todas las personas lo necesitamos, ¿no? Este coacheo de afuera hacia adentro. Pero ¿cómo es cuando yo me digo, bueno, pues me dijiste que se me ve mal, pero es que a mí me gusta y yo me lo pongo y yo me lo quedo porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Exacto. Entonces, con la seguridad de que yo ya sé lo que yo quiero y cómo lo quiero vivir también. Y se siente una comodidad de decir, ay, ese soy yo. Esa soy yo. Esto es mío, ¿no? Y se siente muy, muy agradable. Claro, porque cuando te ves o cuando te escuchas, pues dices, sí, soy yo. O cuando te lees, ¿no? Me reconozco. Me reconozco, a lo mejor en una faceta diferente, pero sí soy. O sea, sí soy. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Esa vocecita catastrófica en momentos simples como lavar platos, ¿la juzgas o la escuchas con curiosidad terapéutica? ¿Cómo lavamos trastes, verdad, amigas? Le platicamos que los trastes parecen gremlins, con el agua se reproducen y nunca se acaban. O si fuera dinero, seríamos millonarias, ¿no? No se acaban, no nos dejan en paz. Sí. Bueno, es una, ¿a quién le gustan las labores domésticas? No porque no las tengamos que hacer, hay que hacerlas y hay que hacerlas bien, sí, para claro, vivir en entornos hermosos, pero pues no son actividades que estén ni valoradas, ni pagadas y que de cierta manera se cree que nosotras las tenemos que hacer. Así que claro, así que lavar platos es un momento también para reflexionar. De meditación igual puede ser. Nos llegan muchos pensamientos, a veces no saludables, pero pensamientos en los que uno dice, a ver, mejor me desquito con la grasa del plato. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? Claro, hay una anécdota muy interesante sobre Agatha Christie, la escritora de terror, que dicen que ella justamente sus mejores cuentos los hizo lavando los platos. O sea, le ocurrieron. Estaba lavando los platos y dijo, aquí se me va a ocurrir, voy a describir sobre tal. Y fíjate, Ere, ahorita que observando tu movimiento corporal es como lavando los trastes, ¿no? Lo pienso, lo vuelvo a pensar, claro, y es como un ciclo que recorro una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo transformar en un momento creativo, ¿no? Claro. A lo mejor puede ser desde esta parte exigente o juzgándome, pero también como esta propuesta, ¿no? De ¿cómo podría yo hacer que las cosas pasaran así? O ser creativa a lo que te dedicas o los planes que tienes para tu profesión o para tu vida personal y darle un giro diferente, una perspectiva diferente. Y obviamente que el ejemplo de lavar los trastes pues es solo eso, no un ejemplo, porque podemos tomar cualquier actividad cotidiana que nos está generando a lo mejor una molestia para transformarla en algo propositivo o en un momento simple y sencillamente de respirar. Uh-huh. O sea, un momento de igual lo tengo que hacer, igual es algo que tengo que hacer, que me molesta, que está ahí, pero ¿cómo lo puedo hacer de manera diferente? Porque si en ese momento me está llegando el pensamiento catastrófico, y ese pensamiento catastrófico me detona una ansiedad o me lastima o simple y sencillamente no me beneficia porque me está diciendo cosas malas de mí, cosas negativas de mí, pues ¿cómo lo puedo transformar justo en esa actividad que estoy haciendo, ¿no? Fíjate que yo descubro a raíz de que tengo la fortuna de haberme jubilado,
de tejer. Descubro que tejer es una actividad en la que no pienso, porque tienes que estar contando los puntos, pero luego me vino una lectura muy interesante que tejer es una manera de meditar y a mí no se me hubiese ocurrido de esa manera, porque sí podemos tener pensamientos, pero también el estar en otra actividad o contando, también es como aprender a quedarme conmigo, porque yo vivía una vorágine de actividades y uso esa palabra porque era 1, luego 2, luego 3, pero en el 1 y el 3 había de la A a la Z y entonces no, era imparable. Entonces me costó trabajo incluso contactar con quedarme con esa actividad y ahora siento este equilibrio y esta oportunidad de verme, de sentirme, ¿no? De encontrar este momento de calma, ¿no? Que se traduce en bienestar, que se traduce en tranquilidad, que se traduce en estar más cimentada, más tranquila. Claro, ¿no? por eso. Ojo, o sea, no me estoy quejando de la cuestión de profesional, ¿no? O que sea mejor mi vida. Estoy hablando más de lo que puedes encontrar en las diferentes etapas de tu vida, ¿no? Claro. Y bueno, eso es algo que quería compartir. Y por eso también la terapia ocupacional funciona cuando la haces de manera consciente, porque me ha tocado pacientes que terapia ocupacional, sí, claro, va, y entonces se mete a la de pintura, a la de mandalas, a la de música, o sea, porque sí lo hace, pero no es consciente. Consciente es, toma una actividad que puede ser lavar platos o puede ser una terapia ocupacional. Tejer, pintar. Una actividad y por el simple hecho de la actividad, hacer consciente para que te sirva a ti, para bajar el ritmo, para respirar, para integrar. Hace mucho tiempo trabajábamos con niñas y niños de nivel preescolar y primaria, un proyecto que incluía mandalas al inicio de clases. Era un proyecto muy bonito porque pues les enseñabas al personal docente y administrativo cómo aplicar la técnica. Y la técnica no era otra cosa más que no más de 10 minutos antes de inicio de clases. Primero entrabas con las respiraciones para regular. Podía ser inicio de clases o podía ser después del recreo para regular. Y sacar el librito de mandalas, pero la técnica era tomas un color y dibujas un cuadrito y sueltas el color. Tomas otro color y dibujas otro cuadrito. O sea, los cuadritos no se podían pegar en el mismo color. No podías utilizar el color para más de un espacio. Y al término del tiempo sueltas el color y cierras. Entonces, era impresionante ver cómo el personal docente, más allá de, en las niñas y los niños también, pero menos, pero en las personas adultas, cómo era muy estresante no terminar el dibujo, no poder colorear, o sea, no llegar a una expectativa mental y no poder seguir el protocolo que está diseñado para bajar la ansiedad. ¿No? Porque la expectativa es terminar el dibujo, terminar el mandala. Pero es porque vuelve a estar ligado a la autoexigencia y al perfeccionismo. Por supuesto. Así que cualquier actividad que nosotras hagamos de manera consciente nos puede ayudar para a regular el sistema nervioso, regular pensamiento catastrófico, minimizarlo, neutralizarlo, y ya que lo tengas neutralizado, pues respirar, quedarte en cero o instalar algo en programación neurolingüística que tiene que ver con los decretos, pensamientos propositivos, afirmaciones que sí te convengan en salud, en prosperidad, en autoestima, ¿no? Y no tienen que ser muchas, con una. Por ejemplo, estoy en paz. Estoy en paz. Estoy en paz. Y hay una palabrita que probablemente sea como un tema futuro, es disfrutar. Ok, no, es un temazo, disfrutar, o sea, disfrutar. ¿Qué tanto lo estoy disfrutando cuando vuelvo a este momento de vida? Pues que es el que está presente en este momento conmigo, es como, fue como, ¿no? Y qué disfruto, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago? Y contactar con ese disfrute también ha sido parte de ese proceso, porque puedo hacerlo, pero se vale disfrutarlo. ¿No? Encontrar tus fuentes de disfrute. Y se vale que sea diferente a lo conocido. ¿No? O sea, que encuentres el gozo y el disfrute en algo totalmente diferente a lo que tú pensabas que era.
Porque a lo mejor dices, ¿cómo voy a disfrutar lavando trastes? O sea, también no inventes, lavando trastes, pues igual no, pero ¿y si de todas maneras tienes que hacerlo? A mí Si de todas maneras hay que lavarlos. Exacto. Fíjate que a mí también me gusta como hobby la carpintería. Hace muchos años que me encanta la carpintería. Lo disfruto mucho, pero al segundo 2, que alguien que ve alguna cajita o algo que pues he podido construir ¿me haces uno? Es así como que no. Lo he cuidado esa parte porque no quiero que esa actividad, la he protegido incluso, atesorado, como algo que no esté ligado al tengo que o al apuro de debo de. Claro, ¿no? Tengo que entregarlo. Y si el clavo no se ve bien y si la cajita no está bien lijada y si no le gusta lo que... ¿no? Entonces eso lo guardé para mí y es mío. Y lo practico más para este disfrute personal que con fines de económicos, ¿no? O de sacarle un provecho. Claro. ¿Y qué pasaría si lo haces, lo terminas y sale al mundo? Igual y pudiese ser una oportunidad de crecimiento para mí. No como un pedido, sino como esto es lo que terminé y a ver qué pasa. No, de hecho lo he expuesto como parte de alguna cuestión que tenía yo que hacer en la escuela. Un buzón, por ejemplo, que era mío, y ahí está. ¿Y quién lo hice yo. ¿Y te lo quisieron comprar? Sí, claro. ¿Y lo vendiste? No. Muy bien. Le pasó mucho a mi mamá. Mi mamá empezó a pintar, lo hacía muy bien, iba a exponer ya y no quiso vender y como que se atoró en su experiencia justamente a la hora de exponer. Yeah. Entonces se regresó y dijo, no, ya ni expongo, ni vendo, ni nada. Siguió pintando, pero sí fue como muy notorio que justo esa experiencia de cuando ya le empezaban a pedir que vendiera, ya dijo no, y tenía sus propias razones, ¿no? Por eso es importante autoconocernos porque son válidas. O sea, son válidas todas. Y fíjate, ahorita en esta experiencia, en este momento, me llega la duda y ¿habré hecho bien? Me pregunté en ese momento, ¿no? Y digo, pero es que está bien no querer. Claro, también me dije eso. Pero es que es válido, claro. Digo, tú puedes pensar, no, pues, ¿cómo? Pues, vende, expone, se supone que para eso pintas, pero no necesariamente, ¿no? A lo mejor ella quería también guardarse esta experiencia para sí misma, como exacto, lo hiciste tú, nada más que no lo pudo verbalizar, no lo pudo validar, porque cuando se lo preguntamos, pues no sabía, porque pues no todas las personas tenemos las mismas herramientas para reconocer lo que nos está pasando y ponerle nombre. Entonces esa es otra invitación también para ustedes. Vayan revisando sus experiencias, sus habilidades, sus técnicas y pónganle nombre. Y válido porque está bien, o sea, está bien hasta donde queremos llegar. Es correcto. Gracias. No, okay. Al cierre del día de esta sesión, ¿qué pequeño ritual de gratitud crees que transformaría tu ansiedad funcional en resiliencia? Celebremos las fortalezas. Okay. Fíjate que yo sí he practicado varios rituales. En algunos no he sido tan constante, pero en algunos momentos de mi vida los he practicado, luego los dejo y ahorita estoy tratando como de integrarlos y ser un poco más constante con ellos. En algún momento escribía, ¿no? Las 10 cosas. Es maravilloso escribir. 10 cosas que tengo que agradecer por el día de hoy. Entonces, a veces estoy muy cansada y ya no lo hago. En algún momento hice mi tarrito de cosas maravillosas, que esos no son por día, sino que te pasó algo, escribes en un papelito, lo pones en el tarrito y al final del año sacas todos los papelitos de las cosas maravillosas que te pasaron. Y es impresionante cuando lees las de hace 5 años, las de hace 4 años y dices, wow. Ahorita estoy tratando de incorporar la toma de cacao en la noche. ¡Ay, qué rico! ¿No? Intencionado, cacao puro, 0 azúcar, con agüita caliente, intencionado, así de agradezco por el día, ¿no? O el té, porque también me pasaba que pues llegas ya muy tarde a tu horario de sueño, muchas actividades, hay que preparar el siguiente día y entonces todo rápido. Entonces tratar de incorporar alguna actividad y si todavía no puedes, entonces con el simple hecho de que bajes el ritmo a algunas de tus actividades,
como las básicas de higiene y de autocuidado, eso también te va a servir como un ritual de gratitud. O sea, ponerme la crema en gratitud, bañarme en gratitud, ¿no? Bañarme y decir gracias por este baño de salud, gracias porque llegué al final del día. O sea, cualquier acción que tú te permitas bajar el ritmo y intencionarla en gratitud, te va a servir como un pequeño ritual. Sí. ¿Tú haces algo en especial que te guste? Sí, tiene que ver con la gratitud y con la fortuna. De repente, últimamente he tenido esa necesidad de reestructurar lo que es para mí la fortuna, no necesariamente. Y fíjate, también no abordamos el tema del dinero, que también puede generar ansiedad, claro, ¿no? Pero más allá del dinero es la fortuna. El recibir, el dar gracias por lo más básico, que es el recibir el que amanezca de nuevo y que yo esté respirando, la presencia de nuestras familias. El agradecimiento para mí es parte del ritual de todos los días, desde el momento en que te levantas y pones los pies fuera de tu cama o donde duermas, y sientas y contactes con tus pies desnudos el piso o el tapete o lo que esté en tu habitación, ya estás sintiendo, ya estás presente, ya existo, tengo un cuerpo que está sintiendo un frío, está sintiendo algo mullido, ¿no? Claro. Y de hecho ahorita lo estoy haciendo, no me pueden ver en la cámara, pero es como sentir mis piecitos de la alfombra, ¿no? Y decir gracias porque tengo esa posibilidad. Y es desde el agradecimiento. Claro, porque además de la fortuna. Tanto también al despertar como al llegar a la parte de dormir en la noche, o sea, tomar en conciencia de la posibilidad nueva, ¿no? Sí. Al despertar de la posibilidad nueva de hacer las cosas diferentes a lo que viví ayer, a lo que estoy... Aunque les digo, aunque la experiencia sea la misma, porque la experiencia no necesariamente va a cambiar mágicamente. Sí va a cambiar en la medida que cambiamos nuestra perspectiva, pero eso será en algún momento, no de manera automática. Ay, como ya estoy cambiando, ya me cambió la experiencia. Se me quitó la deuda automáticamente, ¿no? Ajá. O sea, no funciona así, pero sí funciona en el sentido de que me doy cuenta y hago consciente de que tengo una oportunidad diferente. Y ahí es donde sale la resiliencia. Yeah. Igual en la noche agradeciendo todo lo que sucedió y tomando en cuenta que justo tengo la oportunidad de tomar esta noche para descansar, resetear, reacomodar, porque mañana viene una nueva oportunidad. Sí. Entonces, la resiliencia tiene que ver con eso, con esta sensación corpórea, integrada, automática en el cuerpo, de que justo después de la experiencia que esté viviendo, la que sea, traumática, dolorosa, ansiosa. Estás aquí. Estoy aquí con un montón de posibilidades que tal vez no veo, pero sí están, porque tengo la certeza de que sí están. Y porque seguramente tienes las fortalezas que te hicieron llegar a ese momento. Así es. Aún después de que hayas vivido la experiencia que hayas pasado y siendo generoso, ¿no? Amoroso con nosotros. Benévolo era la palabra que de repente usábamos, es ser benévola contigo y celebrar tus fortalezas. Tengo pacientes que han sido tan creativos que los celebro porque todo vale, ¿no? Todo ayuda, todo suma o multiplica si tú lo quieres ver así. Hay gente que escribe en los espejos para que cuando se levanten lean ahí su frase motivadora o 2 o 3 fortalezas que tengan que ver con ellos. Incluso alguna vez tuve una paciente que me dijo, yo pegué una hoja en mi techo, cuando yo me levantaba era lo primero que veía en una hoja fosforescente, claro, ¿no? O alguien que hace un vision board, donde se ve a sí misma con sus anhelos, con sus deseos. Todo vale y eso ayuda porque es a través de los sentidos otra vez, y es a través de los sentidos como contactamos con el aquí y el ahora de nuestro estar en el mundo. Sí, sobre todo porque a veces pensamos, y me ha tocado también en experiencia terapéutica que me dicen mis pacientes, es que como que son ni al caso, ¿no? O no funciona hasta que
funciona. Lo hago. No, hasta que funciona. Sí. Me pasó con una paciente hace mucho tiempo que decía, no, es que era una paciente especial. Ella venía a mantenimiento terapéutico de una experiencia psiquiátrica, medicada, nivelada, y tenía que llevar un acompañamiento terapéutico para pues que el medicamento no sea su único recurso, ¿no? Y lo llevaba muy bien, pero en su autoexigencia ella no veía avances, porque era una autoexigencia pues también heredada de su entorno. Pero un día la asaltan con otras personas en el taxi, y entonces justamente saca todas sus herramientas de autocontrol, de autorregulación, porque pues obviamente en su experiencia psiquiátrica se podía disparar y pues descontrolarse. Y entonces en esa experiencia que no está prevista, que no tiene que ver con el entorno inmediato, que tiene que ver con algo que sucede afuera y que te impacta de manera directa, ella saca todas sus herramientas de respiración, de autocontrol, todo lo que pensó que no servía, pero que ya había integrado, aunque las dudaba, las usó en ese momento y pudo regularse, restablecerse, mantenerse a salvo, mantenerse tranquila, evitar una crisis que la llevara de nuevo a un brote, ansiedad, sí. ¿no? A un brote, y todo porque justamente ya tenía las herramientas que a lo mejor no son para todos los días, pero que si tú las integras, si tú las ves y tú las repites, las vas a tener ya automáticas, ¿no? Esta parte de poder arraigarte, a respirar, estar tranquila, estar segura, independientemente de lo que está pasando en tu entorno, porque lo de afuera muchas veces es impredecible. Así es, no lo podemos lo controlar. que sí podemos a veces controlar es qué voy a hacer con eso. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo lo reacciono si tengo la posibilidad consciente de hacerlo? Porque pues a veces la reacción viene desde el miedo, desde ponerte a salvo, y es algo que no pensamos. Pero muchas de las otras veces en nuestra cotidianidad, pequeños rituales que vengan desde lo propositivo, desde lo consciente, me pueden cambiar el día totalmente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Mi querida Era, ha sido un placer, como siempre, estar contigo en esta sesión y compartir experiencias. Claro, gracias, contigo, Gaby. y con la gente que nos acompaña, nos hace el favor de darnos su atención. Sí. Y como siempre les pedimos, pues obviamente que sean amables con su mente, con su cuerpo y con su espíritu. Somos Gaby y Erendira. Y les pedimos que compartan el pod Terapia entre Amigas y nos escuchemos en el próximo pod. ¿Qué te parece? Claro, me parece muy bien. Nos vemos muy pronto y esperemos que nos dejen sus mensajes, sus comentarios, sus dudas. Queremos aprender. Claro, o sus sugerencias también, y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Hasta luego, gracias.